Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanas y hermanos, en muchos lugares del mundo escogen el 14 de septiembre para celebrar la Santa Cruz. Aquí en esta región latina se celebra en el día de hoy, 3 de mayo, y por supuesto es un acontecimiento muy agradable, muy bonito, porque sabemos que sin cruz imposible la resurrección y hay que aprender a honrar ese símbolo, ese significado y esa realidad de la Santa Cruz. Los hermanos separados nos siguen condenando que somos idólatras, sobre todo porque el Viernes Santo se habla de la adoración de la Santa Cruz, cuando sabemos que no es adorar una madera o un material como tal, sino adoramos el misterio, porque gracias a ese misterio tenemos salvación. Y que nos valemos de un signo externo que es la cruz, y es un signo que tiene mucha validez, mucha importancia. No olvidemos que existe el ídolo, pero el ídolo es aquella realidad cuando se pone en contra de Dios. ¿Cuándo vamos a poner una cruz en contra de Dios? Imposible. Y lo podemos nosotros recordar con dos textos del libro del Éxodo. El primero, Éxodo 25, 18, cuando el Señor invita a hacer 2 querubines de oro y, por supuesto, colocarlos al lado del arca de la alianza. El Señor mismo manda hacer los querubines de oro. No hay adoración, por supuesto, es un símbolo, un signo de presencia, de custodia del arca de la alianza. Y hablemos del otro texto, que es el mismo Éxodo, cuando vemos en Éxodo 32, el pueblo se rebela contra Dios y manda a pedirle a Aarón que haga un becerro de oro. Y ahí sí salía dinero para eso, ahí sí sacaron los anillos, los aretes, fundieron un becerro y lo adoraron. Ahí sí existió la misma idolatría, porque pusieron el becerro de oro en contra de Dios. Veamos un pequeño paréntesis con esta realidad. ¿Por qué Aarón aceptó ese becerro, que se hiciera ese becerro para darle gusto al pueblo? ¿Y por qué, siendo sacerdote, le quiso dar gusto al pueblo? Porque se desligó de la presencia de Dios. Ahí debemos nosotros tener cuidado, nosotros los sacerdotes. Mucha oración para no terminar diciendo y haciendo lo que esta sociedad pide. Claro, cuando decimos lo contrario, la sociedad seremos condenados, seguiremos perseguidos, seremos calumniados, pero hay que hacerle caso primero a Dios antes que hacerle caso a los hombres. Entonces, ya teniendo en claro este aspecto, que cuando una imagen se utiliza como un recurso pedagógico para fortalecer nuestra fe, para nada tiene por qué ser idolatría. Entonces, eso lo tenemos muy claro, y hoy celebramos este día importante de la Santa Cruz porque recordamos el aspecto de entender que Jesús no murió de un infarto, no fue una muerte leve, no fue súbita, sino lenta, y fue una muerte humillativa, fue una muerte cruel. Pero ¿de qué otra manera para poder entender el amor que Dios nos tiene? Las madres que tienen un solo hijo entienden el sacrificio de nuestro Padre Celestial de entregar a su Hijo unigénito, pero todo para la salvación del mundo, porque solo se logra la salvación cuando hay también sacrificio. Por esto hoy recordamos a nuestros hermanos enfermos que, por supuesto, en su enfermedad ayudan a Jesús a cargar la cruz de la redención de esta sociedad que está corrompida cada vez más, y ellos con su enfermedad se vuelven cirineos de nuestro Señor. Muy bien, como decía el texto, como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. La serpiente era aquella con la que las personas quedaban salvos cuando eran mordidos por otras serpientes. La misma serpiente era la que los sanaba y libraba de la muerte a estas personas. Es la cruz la que nos salva, es la cruz la que nos concede a nosotros la salvación. También recordemos ese sacrificio del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único
para que quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ese es el amor de un Padre que entrega a su unigénito y permite todo un Dios, toda una divinidad, todo el poder que tiene nuestro Padre, permitiendo la humillación de una humanidad hacia el Señor, hacia el amado. Que le trate mal a un hijo, ¿cómo no va a saltar la madre? ¿Cómo no va a saltar el padre? Se van al colegio y dice, ¿qué le está pasando a mi hijo? Muchas veces el hijo siendo el del error y lo defienden. Ahora miren cómo es nuestro Dios podía defender al justo y no quiso la defensa porque quería demostrar su amor. Es la única manera que nosotros podemos entender la fe, hermanas y hermanos. Si este misterio del amor de Dios hacia nosotros no está encarnado en nuestro corazón y no lo entendemos, nuestra fe no va a tener, por supuesto, en absoluto nada de sentido, de profundidad, de entrega. Una fe comprometida va a ser imposible. Y, por supuesto, recordemos lo que dice también San Juan: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que se salve por medio de él. Cuestionar este texto es importante, cuestionarlo, porque cuántas veces nosotros juzgamos y juzgamos sin pruebas, y así existieran pruebas, no somos quien para juzgar. Jesús tenía todo el derecho de juzgar a la humanidad. Oye, no vino a juzgarnos, vino a salvarnos. Por tanto, si vino a salvarnos, ¿por qué somos tan atrevidos de juzgar? ¿Por qué somos tan atrevidos de pensar de que esta es la persona que se está equivocando y yo soy el santo? ¿Cómo es posible que nos valgamos de comentarios, de expresiones que en muchas ocasiones ni pruebas hay? ¿Cómo es que me voy a convertir en instrumento del maligno, del demonio, transmitiendo cosas que no son? Si el Señor no nos ha juzgado, ¿por qué yo voy a juzgar al prójimo? Él no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, lo envió para que el mundo se salve, pero el hombre le da la espalda al Salvador. Esa es la mayor tragedia del ser humano. Esa es la mayor tragedia de aquella persona que está dándole la espalda a aquel que le puede redimir. Facundo Cabral decía algo bastante interesante y decía que se es comunista hasta cuando se hace rico, se es feminista hasta cuando se casa y se es ateo hasta cuando el avión va cayendo. Ese es el problema. Por pura conveniencia, a veces somos lo que somos. Y el que no quiere creer en Dios, por supuesto se hace y pone argumentos. Y ya llega un momento de la crisis, de la dificultad. Ahí sí, Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, sálvame. O personas que dicen, a ver si de verdad ustedes tienen a un Dios que lo escuchan, recé por mi mamá, recé por mi papá que le está pasando esto o aquello. Ahí sí lo buscan. Oye, no le demos la espalda al Salvador. Quien le da la espalda al Salvador está condenado a ser infeliz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre el Señor. Los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.